Pues vamos a hacer una llave de la parecida a estas, que estas llaves se usaban entonces para las bodegas, con la cerraja y todo, que hacíamos todo, y hacíamos el muelle y todo de acero. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí y ahora vamos a hacer la llave con esta barra, que es de acero y es calibrada. Le tenemos que hacer lo de lo que entra en la llavera y el ojo de la llave. Lo vamos a meter al fuego para empezar a forjarlo. Bueno. La fragua se alimenta con carbón de piedra mineral, que es el que siempre se ha utilizado en la herrería de Julián. Bueno, vamos a echar carbón. El viejo fuelle que insufla el aire que aviva el fuego ha sido sustituido por un pequeño motor eléctrico. En una primera fase, Julián está preparando el cuerpo de la llave y para ello trata de forjar en caliente a golpe de martillo la punta donde irá soldado el ojo, dándole una ligera disminución. Para que estire bien y sea más maleable, el hierro hay que trabajarlo al rojo vivo, metiéndolo continuamente al fuego cada vez que se va enfriando. Antes de volver la pieza a la fragua, se introduce en agua fría para darle temple. Venga, vamos a meter al agua. Se enfríe un poco. Bueno, y ahora otra vez a meterlo al fuego. Cuando la barra de hierro que formará el cuerpo de la llave ya tiene la forma apropiada, Julián la trabaja con más suavidad para eliminar las marcas de los martillazos. Ahora vamos a hacerle el ojo para acoplárselo aquí y luego pues de aquí lo de la llavera. Bueno, pues ahora vamos a dejar esto en el suelo y vamos a coger la varilla para hacer el ojo de la llave con esta varilla. Para el ojo de la llave hace falta una varilla de un grueso menor que el cuerpo. Y como siempre, antes de forjarla hay que calentarla en la fragua hasta que se ponga al rojo vivo. Bueno, vamos a hacer el ojo. El cuerno del yunque es una proyección cónica que es apropiada para dar las formas redondeadas a las piezas. En él es donde Julián consigue la curvatura de la varilla que formará el ojo de la llave. Bueno, pues ahora vamos a cortarlo, con la tajadera, como se hacía antes. Bueno, pues ya está. Ahora lo cogemos y lo metemos al fuego otra vez para dejarlo bien redondo, que quede mejor. Cuando la anilla está cortada hay que cerrarla hasta que tenga una forma circular perfecta. Bueno, pues este ya está para acoplarlo luego a la barra. Lo vamos a dejar aquí. Ahí. Y ahora, pues vamos a hacer con esta barra para hacer lo que entra en la cerraja. La vamos a meter adentro, al fuego. Pues vamos a sacar la escoria, que es lo que se queda abajo, y si no al ventilador, pues se queda abajo y no deja tirar el aire. Y esto hay que sacarlo, porque esto ya no vale a nada, y lo primero que no da fuego, no da calor. Esto hay que quitarlo afuera, para que ya se quede el carbón solo. Esto es. Y ahora ya se puede funcionar el aire, que empiece a funcionar. Y esto para hacerle lo del ojo de la llave, o sea, de lo que entra en la cerraja. Vamos a hacer lo que entra en la cerraja. Vamos a meter esto aquí para hacer la forma.
Bueno, pues ahora hay que meterlo otra vez para adentro, al fuego. Vamos a hacer la misma prueba. Esto ya está también. Hay que se enfríe para luego empezar a forjar en la llave. Bueno, pues ahora vamos a cortar la pieza esta para lo que va a ir a la llavera y lo vamos a cortar con la radial. Julián se inició en el oficio de herrero al salir de la escuela y con 16 años marchó a Barcelona para trabajar como forjador de piezas para las vías del tren hasta los 19 años, que regresó a Torrehermosa para volver a trabajar en la herrería familiar. Bueno, ahora esto hay que cortarlo también con la radial para que ya se quede a la pieza. Bueno, pues ahora le vamos a poner el ojo para soldarlo. Ahí. Ahora vamos a soldar. Los primeros trabajos que Julián realizó como herrero consistían en forjar las herraduras y colocarlas a las caballerías, desplazándose de forma itinerante por los pueblos. Ahora vamos a poner la llavera para lo de la cerraja. Bueno, pues ahí está. En los tiempos actuales, el herrero de Torrehermosa se ha adaptado a las circunstancias y ha sustituido la técnica tradicional de la unión de dos hierros a la calda por la rapidez de la soldadura electrógena. Ahora tenemos que ir al fuego para sacar el ojo bien. Lo mismo ocurre con el fuelle, que aunque lo conserva en su lugar como una herencia familiar y recuerdo del pasado, prácticamente se queda obsoleto a la hora de trabajar con rapidez. Que vamos a tener que meter el otro ventilador porque veo yo que no da mucho aire. Igual lo tenemos que meter. Bueno, pues vamos a meter la llave para hacer el ojo bien. Ya, que se caliente ahí. Vamos a echar carbón para que lleve más fuerza. Este es carbón de piedra mineral. Lo que pasa es que lo tenemos que pedir afuera porque esto ahora está muy escaso. Y a forjarlo. El trabajo con el ojo de la llave consiste en aplanar la varilla redonda y agrandar la pieza para que tenga mejor agarre en el momento de utilizarla. La parte plana la trabaja en la mesa del yunque y el interior del agujero en el cuerno cónico. Bueno, pues ahora otra vez al fuego para calentarlo y hacer un poco más grande el ojo. Vamos para adentro. La operación de calentar el hierro y golpearlo en el yunque se realiza en varias fases hasta que el anillo queda totalmente aplanado y alineado con la pieza que entrará en la cerraja. Bueno, pues yo creo que esto ya está.
Bueno, vamos a hacer las estrías de la llave donde entra la cerraja, porque llevan un rebaje en el muelle y es lo que le da para abrir y cerrar. Porque estas estrías son que llevan un esconce la cerraja y es lo que tiene que pasar. Porque si no, no abriría la cerraja. Ahí. Si ahora hay que hacérselo en el otro lado también. Pues por aquí también. Y bueno, pues ahora vamos a darle un granetazo con el granete para luego hacer un punto para hacerlo con el taladro. Y hay que pasarnos al yunque. Vamos a dar un granetazo para luego hacer el agujero. 1 y 2. Ahora aquí, en el otro lado, para que pase también por la cerraja. 1 y 2. Y ahora pasamos allá para hacer el agujero. Por donde tiene que pasar luego por la cerraja, que lleva un resorte. Ahora al otro lado. Bueno. Pues ahora hay que con la sierra hacer el rebaje. Ahora que como no ha pasado bien la sierra para quitarle el punto que queda ahí. Ahora vamos a ponerla del otro lado. Ahí. Hacerle también el otro rebaje. Bueno, vamos a limar un poco para que quede esto mejor, más fino, para que pase por aquí la abertura. Bueno, vamos a cambiar al otro lado. Vamos a cambiarla para pulirla ya del todo. Ahora de aquí también le tengo que dar el rebaje este. Pasamos la radial para quitarle, si hay algún rebaje del martillo, para que se quede más igualado, y si hay algún bulto para quitárselo, se queda bastante mejor. Bueno, pues voy a hacer aquí unos rebajes para adornar un poco más la llave. Lo voy a marcar un poco para que se note dónde tengo que hacer el rebaje, y esto pues luego adorna un poco más la llave. Lleva más trabajo, pero queda mejor la llave, más bonita. Y aquí arriba también, adelante, que también lleva otros 3, pero estos son más pequeños. Y esto también pues le adorna bastante a la llave. Esto ya está marcado. Ahora hay que hacerlo todo esto con la radial y con la sierra. Cuando se dejaron de utilizar las caballerías en las labores del campo al llegar la mecanización, Julián, al igual que todos los herreros, se dedicó a reparar y fabricar las piezas de hierro de las máquinas que trabajaban las tierras, incorporando nuevas herramientas adecuadas a los tiempos. Ahora, esto de la parte de adelante lo vamos a hacer con la sierra, porque esto tiene que llevar menos profundidad y no lleva nada más que lo que es la anchura de la sierra, nada más. La vamos a coger aquí, a darle con la sierra, preparar y hacer todo alrededor las estrías. Con la sierra para hierro, el herrero de Torrehermosa va trazando las estrías de adorno en el cuerpo de la llave. Ahora vamos a pulirla para que quede más guapa, más curiosa. Bueno, pues ahora vamos a hacer el agujero. Vamos a medir, a ver, para coger el centro. A ver lo que tiene esto. 22. Tiene 22, por la mitad son 11. Vamos a ver.
Uno y otro. Ahí, ahora hay que darle un granetazo. Bueno, pues ahora vamos a hacer el agujero con una broca de 4 milímetros, luego con otra de 6 milímetros, y luego la última del 12. Bueno, pues ahora vamos a repasarlo con otra broca del 6, para que se vaya haciendo el agujero un poco más grande. Bueno, pues ahora vamos a poner una broca, a meter una broca del 12. Y ya con esta ya se queda el agujero hecho. Pues esto, el agujero ya está. Ahora hay que coger una lima y darle un poquitín para dejarlo bien finico. Y esto está ya para poder abrir o para ponerla de adorno. Bueno, pues esto ya está la llave terminada. Para poder abrir una puerta o para ponerla de adorno o en la oficina, por si entra uno, hasta una le vale para defenderse. La llave ha quedado terminada. Antiguamente, cuando el padre de Julián terminaba un trabajo, por norma general, este quedaba pendiente de cobro según lo hubiera establecido con los vecinos. Nos daban, entonces yo no, ya no llegué, pero a mi padre entonces le daban por aguzar, que aguzar es una reja, la reja que va en el arao, pues le daban X de trigo cada vecino, y luego cuando llegaba a San Miguel, pues cobrábamos el trigo. Íbamos por ahí con una caballería a cobrar el trigo. Y las herraduras, pues también las llevábamos ajustadas con una tarja de madera, y cada uno que venía le poníamos un pinte en la tarja, un trozo de madera cuadrado, largo. Y otros pues ajustados al trimestre, y cada trimestre nos pagaban. Hoy, Julián Sobrino, en su herrería de Torrehermosa, se dedica a forjar y crear aquellas piezas que le apetece en cada momento para no perder esa habilidad en el modelado del hierro de la que ha hecho gala toda su vida. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.